Buenas noches, amigas y amigos de plataforma. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a Miriam Cristina Romero, hasta Los Ángeles, California, y a Carlos Hernández, quien está viviendo actualmente en San Antonio, Texas. Esta noche quiero compartir con ustedes 3 reflexiones. Una en torno a los sucesos de Santa Tecla, o sea, la represión que hubo de los vendedores ambulantes en Santa Tecla. Una segunda reflexión en torno al financiamiento de los partidos políticos. Y finalmente una reflexión desde lo cotidiano de la ofensiva del 11 de noviembre de 1989. En el caso particular de la represión en Santa Tecla, vamos a partir de este hecho. Los vendedores ambulantes siempre han estado ahí. Es más, los vendedores ambulantes son el mea culpa de la voracidad del mercado. Los vendedores ambulantes son la alfombra bajo la cual el capitalismo oculta el pecado capital del desempleo y los bajos salarios. Es evidente que hubo una violación de los derechos humanos y es evidente también que ese acto fue premeditado. Ahora, ¿dónde están las organizaciones sociales? Y fíjense bien que dije organizaciones sociales y no movimiento social, porque un movimiento social tiene como signo fundamental y fundacional la solidaridad con las luchas de otros sectores. En este caso estamos hablando de unas organizaciones sociales o un movimiento social que tendría que haber tenido algún tipo de respuesta mucho más fulminante, mucho más decisiva en torno a este acto represivo que se dio en la comuna de Santa Tecla. ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está el ejercicio de oficio ante hechos como estos? Y menciono la parte de la premeditación porque estuvimos leyendo en unos Twitter a un abogado que dice de que no hubo premeditación en el caso de la represión en Santa Tecla. Ahora la pregunta es, ¿no hubo premeditación? ¿Y los fusiles? O sea, si ese cuerpo de agentes metropolitanos llevaba fusiles, es porque tenía pensado usarlo. Ahora, la premeditación en este caso se da o se comprueba en el hecho de que los agentes metropolitanos andaban cargando armas largas, armas de grueso calibre que obviamente tenían pensado usar, ¿no? Pero bien, acá resultan también o saltan en la reflexión otra serie de hechos que es interesante que nosotros analicemos. En primer lugar, como decía, la no comparecencia de oficio del fiscal para investigar esos hechos y obviamente deducir responsabilidades no solo de los autores materiales, sino que principalmente de los autores intelectuales. Y por el otro lado, el comportamiento o las respuestas que ha tenido el candidato a la presidencia de Arena, Carlos Calleja, en torno a no querer entrar a analizar profundamente ese hecho delictivo que fue cometido por uno de sus correligionarios o por uno de sus miembros de partido. Es evidente que allá hay una contradicción, ¿no? Carlos Calleja, por un lado, nos habla de que va a ser un gobierno de diálogo, de reflexión, de acercamiento a la gente, y por otro lado, el alcalde de Santa Tecla cometiendo un acto delictivo al reprimir a los vendedores ambulantes. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Nosotros debemos tener claro, o deberíamos pensar, si el problema son los vendedores o el problema son los compradores. En este caso estamos hablando de que no existe, desde nuestra perspectiva, una política pública de venta ambulante que permita resolver ese problema, que es un problema realmente centenario. Revisando las fotografías, como les decía, de la historia de los tranvías en este país, vamos a encontrar que en las calles de San Salvador, al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, los vendedores ambulantes han estado ahí, con sus ventas, con sus canastos, y que no ha habido hasta el momento ninguna política que permita que estos vendedores sean ubicados todos dentro de un mercado. Ahora, ¿el problema son los vendedores o el problema son los compradores?
Esa es la parte que hay que reflexionar, porque hasta el momento pareciera que nosotros hemos estado analizando los hechos únicamente desde la perspectiva de la víctima. Sin embargo, existe otra perspectiva que nosotros podríamos usar, y es analizar los hechos desde los ojos de los victimarios. ¿Quién gana? Cuando se da un acto represivo de esta naturaleza, ¿quién gana? El costo político que pueda tener un acto de este tipo, obviamente debe ser sopesado en función del beneficio económico que tenga para otros. Si estamos hablando de que nuestro país se rige por la lógica del mercado, entonces lo que hay que hacer es seguir el curso del dinero. ¿Quién sale ganando en este acto represivo? ¿Quién sale ganando con una acción de este tipo? Es algo que debemos pensar, pero en esta ocasión pensémoslo, reflexionemos desde la lógica de los victimarios. Lo ético, lo justo en este caso sería que el alcalde de Santa Tecla renunciara a su cargo. Y esa no es una exageración, ¿no? Tenemos un dato allí del alcalde de Kiev que fue obligado a renunciar de su cargo porque reprimió una manifestación de estudiantes. Y en esa manifestación de estudiantes no hubo muertos. Sin embargo, la desesperación del alcalde por contener un acto de protesta en contra de sus políticas lo llevó a reprimir a esa manifestación donde hubo, como repito, decenas de heridos. Entonces, inmediatamente la población indignada no solo exigió la renuncia del alcalde, y de hecho fue destituido, sino que también exigió la renuncia del presidente y de todo su consejo de ministros. Hasta ese punto llega a indignar en un país civilizado un acto de este tipo. Entonces, queda pendiente la reflexión de quién sale ganando con este tipo de hechos. Un segundo tema que quiero reflexionar con ustedes, amigos y amigas, es el financiamiento de los partidos políticos. Ahora, la pregunta acá es, ¿dónde está la sorpresa? Hemos visto últimamente datos en torno a quiénes son los que están detrás del financiamiento de los distintos partidos políticos, sobre todo los partidos políticos más grandes. Pero la pregunta es, ¿cuál es la sorpresa? ¿Acaso no sabíamos nosotros quiénes están detrás financiando a los partidos políticos más grandes? Cuando se dio en América Latina como lo que se dio a conocer como ola democratizadora, allá por el año 1978, uno de los puntos más relevantes que se llevaron a la discusión fue el punto del financiamiento de los partidos políticos. Ese fue un tema polémico durante toda la década de los 80. A principios del año 2004 se hicieron investigaciones y las conclusiones a las que se llegaron fueron que había necesidad de regular el financiamiento, el monto y el origen hacia los partidos políticos para darle más competitividad a lo que se ha dado en llamar la competencia electoral. Eso ha estado siempre en discusión y lo que sí podemos llegar a concluir en este momento es que las elecciones, al ser un negocio que tienen como mercancías a los candidatos, obviamente necesitan de financiamiento y de un financiamiento muy fuerte. Significa entonces también que quienes tienen más posibilidades de acceder al gobierno a través de las elecciones, a través de los partidos políticos, son aquellos partidos que tienen un financiamiento mucho mayor que los otros. En otras palabras, la posibilidad de que los sectores más pobres de este país puedan acceder al gobierno se ven bastante limitadas. Ahora, eso no ha cambiado. Eso del financiamiento, ya sea directo o indirecto a los partidos políticos, no ha cambiado en ningún momento y tal parece que no va a cambiar. Porque, al menos en términos de lo que es la formulación de las políticas, ya sea de transparencia o de regulación, básicamente no están abordando el problema como se debe. Y esto responde básicamente a que
las personas que están haciendo o formulando o reformulando esas políticas son básicamente las mismas. Es curioso que en nuestro país tengamos, y voy a tomar acá nada más como ejemplo la Asamblea Legislativa, es curioso que en nuestro país tengamos diputados que tienen décadas de serlo. Es más, hay algunos diputados que nosotros, como la población civil, los conocemos y que hemos visto cómo en el transcurso de las décadas han ido cambiando de color de pelo hasta volver al color negro de nuevo. Nosotros sabemos incluso que si las mismas personas están formulando las políticas de transparencia en torno a los partidos políticos, obviamente los resultados van a ser los mismos, resultados inocuos, resultados que no van a abordar efectivamente el problema del que estamos hablando y que permita algún criterio de competitividad entre los distintos partidos políticos. Es más, hay algunos políticos o algunos diputados que su primer salario lo recibieron en fichas de finca. Entonces, que los partidos políticos estén financiados por las grandes empresas no es sorpresa. Que los partidos políticos que tienen una mayor cantidad de recursos financieros sean los que tienen más posibilidades de acceder al gobierno tampoco es sorpresa. Entonces, la sorpresa sería que se establecieran montos equitativos y que se pudieran controlar esos montos equitativos para el ejercicio de los distintos procesos electorales. En estas elecciones, nuevamente, lo que se ve es que es una especie de negocio en el cual los partidos políticos tratan de competir y su mejor arma es la propaganda, su mejor arma es la publicidad. Ahora, ¿qué es lo que está en juego en las próximas elecciones de 2019? No es el presidente de la República lo que está en juego. Lo que está en juego en las próximas elecciones, y lo voy a decir así en estos términos, es el futuro del bipartidismo en este país. No importa quién gane. Lo único que tenemos claro hasta el momento es quién va a perder las elecciones. Lo único que tenemos claro en este momento es que la derecha, representada en Arena, está consolidando, está uniendo lo que considera su voto duro, mientras la oposición está dividiéndose, está fragmentándose. Yo diría que en las próximas elecciones de 2019 lo que está en juego, si lo vemos desde esta perspectiva, es si la utopía social por un El Salvador distinto va a seguir en manos del FMLN o no. En el caso de Arena, de ganar las elecciones, obviamente lo que nos espera es una ola privatizadora que le dé continuidad a todo lo que anteriormente se ha hecho. En el caso del FMLN, después de las elecciones de 2019, definitivamente ya no va a ser el mismo. Probablemente sea un FMLN que se divida y esa división puede significar dos cosas. Uno, o que se reconvierte nuevamente para asumir la utopía y para llevar este país hacia otro derrotero, o si simplemente se divide y se convierte en un partido más, tal como ha sucedido con otros partidos en las décadas anteriores. Eso lo vamos a saber en febrero de 2019. Finalmente, quiero hacer unas reflexiones en torno a la conmemoración de la ofensiva del 11 de noviembre. Hemos escuchado a través de dirigentes históricos del FMLN, quienes en ese entonces fungían como comandantes, sus reflexiones. Hemos escuchado reflexiones en torno a la ofensiva del 11 de noviembre hechas por la academia. Sin embargo, creo que lo que no hemos escuchado son las reflexiones en torno a ese hecho político-militar desde la perspectiva de quienes en ese momento, siendo jóvenes, fuimos los combatientes directos. Y quiero hablar particularmente acá de todos aquellos compañeros universitarios que participamos en la ofensiva del 11 de noviembre. Recuerdo en este momento toda la tensión, todo el nerviosismo que sentíamos, cómo al interior de la universidad ese sábado
íbamos y veníamos esperando el momento adecuado, cómo el aire era denso y tenso que hasta se podía tocar, los preparativos que hacíamos en el auditorio de Derecho, las reuniones, las risas, las bromas, cómo esperábamos nosotros que pudiésemos meter al interior del campus el vehículo con las armas, y sobre todo, cómo llegaron nuestras madres ese día de la ofensiva, y nos dijeron: si te dejas matar, te voy a dar duro la próxima vez que te vea. Esa era una forma de decirnos que no iban a aguantar el dolor de que muriéramos. Participamos en esa ofensiva. No es que hayamos sido valientes, únicamente logramos dominar el miedo. Fuimos en ese momento nada más personas que nos alquilamos para soñar por el pueblo una utopía distinta. Esto no lo decimos con ánimo de plantearnos o plantarnos frente a los demás como jóvenes valientes. Lo decimos como prueba de descargo y como criterio de autoridad ante nuestros hijos para decirles: nosotros hicimos nuestra parte. Si ustedes, los jóvenes de ahora, más valientes que nosotros, van a poner en otro lado esa utopía, que así sea, pero que sea de forma consecuente, decidida e incondicional. Este programa está dedicado a todos los mártires universitarios de la ofensiva del 11 de noviembre de 1989. Muchas gracias.